Bienvenidos. A continuación realizaremos el diseño de una viga T. Esta viga T es parte integral de la placa de entrepiso de un edificio de un solo nivel, cuya placa de cubierta es la que se presenta en esta parte de la diapositiva. En la parte derecha observarán entonces el corte típico de la placa de entrepiso, donde se aprecia la viga central, que es la que a continuación procederemos a diseñar. Las magnitudes de las longitudes en cada una de las direcciones principales es de 8 metros, 5.4 y 5.4 en el plano perpendicular a la viga que vamos a diseñar. El espesor o ancho de la viga es de 40 centímetros, el espesor de la torta superior es de 6 centímetros, resistencia del concreto 210 kilos centímetros cuadrados a la compresión, y el acero que se va a utilizar tiene una resistencia a la afluencia de 4200 kilos por centímetro cuadrado. Hay que tener en cuenta que para poder tomar como criterio válido en el diseño de vigas T, se debe cumplir un requisito, que es que cuando se funde la viga con la placa deben ser de manera monolítica, es decir, se hace una sola fundida, se garantiza que hay continuidad en el concreto entre la torta superior y la parte del alma de la viga. Falta completar las dimensiones de la viga que vamos a diseñar. Para eso vamos a basarnos en la norma, la NSR 10, que es la que rige para Colombia en lo que tiene que ver con diseño sísmico de edificaciones. En la tabla C95A nos permite, teniendo en cuenta las condiciones de frontera y las características de la placa, determinar cuál es la altura del peralte de la viga, con el ánimo de no calcular deflexiones. Esta tabla C95A establece, en función de la luz de la viga, cuál es la altura requerida. En función si la viga es simplemente apoyada, si la viga tiene un extremo continuo, si la viga tiene ambos extremos continuos o si la viga está en voladizo. Esta tabla se usa cuando no se tienen elementos adheridos a la placa susceptibles a dañarse. Ejemplo, la mampostería simple. Existe la tabla CR95, que también se utiliza para determinar alturas de placas, pero esta es un poco más estricta debido a que se utiliza cuando sí existen elementos susceptibles a dañarse. Teniendo en cuenta las características de la placa y de la viga que vamos a diseñar, y que esta es de un solo vano, la altura de la viga que debemos usar es L/16. Lo otro que debemos determinar para el diseño de la viga T es el ancho de la aleta, que se debe tener en cuenta con el objeto de determinar la magnitud. Este ancho de la aleta está en función del espesor de la losa, la distancia libre entre almas y la longitud o la luz de la viga a diseñar. Se debe tomar de esos tres parámetros el menor de los tres. En este caso, el menor
de los tres es 1.36 metros. Para el diseño de la viga vamos a considerar que no existe continuidad entre la columna y la viga. No existe transmisión de esfuerzo por flexión entre el elemento vertical y el elemento horizontal en ninguno de los dos apoyos, ni en el apoyo izquierdo, ni en el apoyo derecho, ni en el apoyo izquierdo. Esto con el ánimo de no tener que resolver una viga indeterminada. Procederemos entonces a determinar la carga muerta y la carga viva con la cual vamos a diseñar la viga con los siguientes componentes. El primer componente es el componente peso propio, peso de la viga, que está en función de sus dimensiones y la densidad del material que estamos utilizando. En este caso es concreto. El peso de la placa está en función del espesor de la torta, el espesor de la torta superior, el ancho aferente que le corresponde a la viga y la densidad de la torta superior. El peso de muros que vamos a utilizar para este caso es de 400 kilos por metro cuadrado. Es un supuesto, ya que lo que deberíamos hacer es determinar la cantidad de muros que existen en el proyecto, la altura de los muros, el espesor y el material con lo cual se construyen los muros, ya sea muros en bloques de cemento, en bloques de arcilla, si son bloques macizos o bloques aligerados, puede ser también durapanes. El otro componente es el componente de acabados. Para este caso vamos a tomar 120 kilos por metro cuadrado, que corresponde a la plantilla de nivelación, el tipo de cerámica o porcelanato o piso en madera que se utilice. Eso multiplicado por el ancho aferente nos arroja un valor de 0,65 toneladas por metro. Y en otros incluimos lo que no se haya colocado en ninguno de los componentes anteriores. Y vamos a considerar un peso de 50 kilos por metro cuadrado, que corresponde al peso de los aires acondicionados, instalaciones eléctricas, cielo raso, entre otros. Sumamos y nos arroja un valor de 4.33 toneladas por metro, correspondiente al peso total por carga muerta. La carga viva depende del uso que se le vaya a dar a la edificación. En este caso vamos a considerar que se va a usar para un salón de clase. La norma en su numeral B42 establece un peso de 200 kilos por metro cuadrado, eso multiplicado por el mismo ancho aferente que tuvimos en cuenta en los componentes anteriores, nos arroja un valor de 1,08 toneladas por metro. Y el paso siguiente es mayorar esta carga, ya que estamos trabajando bajo el principio de resistencia última del elemento. Nos vamos al numeral B242 y tomamos la combinación de carga vertical, ya que no vamos a considerar pesos adicionales, ni el componente de sismo, ni componentes de viento. Entonces, esta combinación de carga establece que se debe incrementar el peso muerto en un 20% más y la carga viva en un 60% más. Hechos los cálculos, nos arroja que el valor de carga vertical última, con lo cual debemos diseñar la viga, es de 6.92 toneladas por metro. Una vez que cargamos la viga, esta sufre una deformación vertical
la cual se representa con las líneas azules punteadas que aparecen en el dibujo. Para la determinación de las ecuaciones se tienen en cuenta dos criterios principalmente. El primero es que las superficies planas, es decir, esta superficie que en un principio antes de deformarse la viga es vertical, una vez que se deforma, ella se inclina, pero sigue siendo plana. El otro es la superposición de efectos, es decir, que la contribución de la resistencia de la viga a flexión puedo separarla en dos partes. Una, la contribución de las aletas, que es lo que ustedes observan acá con color verde achurado, y la otra parte es la contribución del alma. El sistema completo se muestra a continuación. La viga, al ser sometida a unas cargas verticales y teniendo en cuenta que las condiciones de frontera son las de una viga simplemente apoyada, la parte superior de la viga estará sometida a compresión y la parte inferior de la viga estará sometida a tensión. Esta división de las dos áreas se conoce como eje neutro. La contribución del concreto a compresión es muy buena, pero atención, como los esfuerzos que él puede absorber son bastante bajos, se desprecian y solamente se tiene en cuenta la contribución del acero. La deformación máxima que se tiene en cuenta bajo el principio de resistencia última en el concreto es de 0.003. Y como se espera y lo ideal que suceda en una viga sometida a flexión es que garantizar que ocurran fallas por tensión en el acero y no por compresión en el concreto, la deformación que se debe tomar para el acero debe ser deformaciones mayores o iguales a 0.005. Es decir, su Y debe ser mayor o igual a 0.005, con el objeto de garantizar fallas a tensión en el acero. La contribución de las aletas en esta primera parte se equilibra con una parte del acero. Como ya mencionamos anteriormente, el acero fluye y obtiene deformaciones mayores o iguales a 0.005 y la resistencia a compresión del concreto de una parte de las aletas, sin incluir el alma, estará dada entonces por esta resistencia promedio a compresión del concreto y el área total, que sería la sumatoria de las dos áreas de las aletas. Esos dos factores se multiplican y obtenemos con ello la fuerza o la resistencia a la compresión del concreto. Esta fuerza por equilibrio debe ser igual a la fuerza-tensión del acero. Como dijimos, es una parte del acero total que se le debe colocar a la viga. La fuerza a compresión del concreto se concentra en la mitad de la letra a compresión. Es decir, la distancia que existe entonces entre la fuerza a tensión del acero y la fuerza a compresión de las aletas sería igual a D, que es la distancia que existe entre la parte superior de la viga y el centroide del acero, menos TF sobre 2.
La contribución del alma que se equilibra con la segunda parte del acero está representada por el bloque a compresión, que está en función de la distancia que existe entre la parte superior de la viga al eje neutro, multiplicado por un factor beta. Este factor beta depende de la resistencia del concreto. La NSR10 regula este factor, que para el caso de resistencia al concreto menores a 280 kilos por centímetro cuadrado es igual a 0.85. La distribución del esfuerzo a compresión se idealiza como un rectángulo, esto con el ánimo de facilitar los cálculos, ya que realmente aquí aparece es la forma de la curva de esfuerzo de formación del concreto, que es una especie de parábola, pero esa parte se promedia como el 85% de la resistencia al concreto a la compresión y sí, se toma como un rectángulo. La concentración de esa fuerza estará entonces en la mitad de ese rectángulo, que sería A medio, y la fuerza sería entonces el esfuerzo por el área. El esfuerzo es 0.85 F' sub C, y el área que está sometida a compresión sería BW, que es este ancho, por A. A, que es la altura del bloque a compresión. Esta fuerza sería igual por equilibrio a la cantidad de acero suplementario que se equilibra con el alma multiplicado por el esfuerzo de fluencia del acero. Igualmente, la resistencia a la flexión de esta segunda parte de contribución del alma de la viga sería igual a D menos A medio, que es la distancia que existe entre las dos fuerzas, multiplicada por la fuerza a compresión del concreto. La pueden visualizar acá. 0,85 F' sub C BW por A por la distancia que es D menos A medio. Con la ecuación de momento Mn2 determinamos la distancia o la altura del bloque a compresión. Aquí vamos a llegar a una ecuación cuadrática. Les muestro el procedimiento de cómo hacemos para que esta parte de la ecuación se parezca a una ecuación cuadrática. Lo que hacemos es sumar y restar de cuadrado. Esto sería una ecuación cuadrática de la forma a menos d al cuadrado. Esta parte de la ecuación permanece igual y esta otra parte también. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, nos queda lo siguiente, y la solución cuadrática, la solución para A de esta ecuación cuadrática está dada como se muestra aquí. Una vez determinado la altura del bloque a compresión, podemos determinar la resistencia a flexión como la suma de la contribución de las aletas más la contribución del alma. Debemos garantizar que el momento último actuante, que sale o depende de las condiciones de frontera, depende del tipo de carga, el tipo de apoyo, este momento actuante último, mayorado, no debe ser mayor del momento resistente multiplicado por un factor phi que depende del tipo de falla que se espera en la viga.
El factor de resistencia a la flexión phi depende del tipo de falla que se espera que ocurra en la sección transversal de la viga. Ese parámetro phi está dado en el numeral C9327 de la NSR10, que para el caso de falla por tensión en el acero es de 0.9, y es lo que se busca que ocurra en la viga o en los elementos sometidos a flexión, debido a que es una falla dúctil, es una falla en el cual la estructura avisa que le está pasando algo a la estructura. Es decir, se empiezan a mostrar grietas en los elementos sometidos a flexión y no la falla por compresión, que es una falla frágil. Simplemente el concreto explota y no le da tiempo de reaccionar a sus habitantes para tomar medidas respecto a poder salvar sus vidas. Partiendo entonces del tipo de falla 3, que falla por tensión en el acero, es decir, deformaciones iguales a .005 o mayores. Aquí por relación de triángulo despejamos, multiplicamos y sumamos. Reemplazamos A de la ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales y encontramos que la cuantía máxima, o sea, la cantidad de acero máximo que se le puede colocar a una sección transversal de una viga, que no depende si es viga T o es una viga rectangular o una viga I. En todo caso, esa cuantía máxima está dada por esta ecuación que aparece acá, que depende de esta constante, de la resistencia a la compresión del concreto y de la resistencia a la fluencia del acero por beta. Beta, como dijimos anteriormente, depende de la resistencia del concreto, que para valores menores a 280 kilogramos por centímetro cuadrado, beta es igual a 0,85. Encontradas las ecuaciones para el diseño, establecemos acá una serie de pasos. El primer paso es determinar el momento último actuante, que como lo dijimos ya, depende de las condiciones de frontera, el tipo de carga. Como es una viga simplemente apoyada, el momento último ocurre en el centro y está dada por la fórmula de igual a WL cuadrado sobre 8. La carga última la calculamos anteriormente, es de 6.92 toneladas por metro. La luz es de 8 metros, eso al cuadrado dividido 8 nos arroja un valor de 55.36 toneladas por metro. Este momento último, ya por experiencia, es bastante alto. Quiere decir que nos podemos anticipar a que va a ser necesario colocar el acero de tensión en dos filas, no una sola fila de acero, sino dos filas, lo cual hace que el D sea un poco menor, o sea, sería alrededor de 40 centímetros. Una vez que ya calculamos el momento último actuante, vamos a determinar si la viga trabaja como una viga T o trabaja como una viga rectangular. Para eso vamos a suponer que toda la parte de la aleta está trabajando a compresión y determinamos un momento resistente a la compresión, que está dado por el esfuerzo a la compresión multiplicada por el área. El área sería BF, que es el ancho total de la aleta, multiplicado por el espesor. Esto nos da fuerza, hasta aquí es fuerza, multiplicado por el brazo de palanca o el brazo
de palanca, que es la distancia que existe entre las dos fuerzas. Eso nos arroja un valor en kilogramos por centímetro, lo pasamos a toneladas por metro, lo afectamos por phi, que es 0.9, y lo comparamos con el momento último resistente. En este caso nos dio 53.89, este 53.89 es menor que 55.36, lo cual quiere decir que la sección de la viga se comporta como una viga T. Si nos hubiera dado un valor de Mn mayor a Mu, la viga se comportaba como una viga rectangular de ancho BF, es decir, no ancho BW o sino ancho BF, y la diseñábamos como una viga rectangular. En el paso 4, entonces ahí sí procedemos a calcular la resistencia Mn1, que es la contribución de las aletas. Eso nos arroja un valor de 38,04 toneladas por metro, que sale de multiplicar 0,85 por la resistencia del concreto, el ancho de las aletas en centímetros, menos el ancho del alma por el espesor de la placa superior, multiplicado por 40, menos el espesor de la placa entre 2. Determinamos la primera parte del acero que se equilibra con la contribución de las alas a compresión. Eso por equilibrio, despejando a su S1, nos arroja un valor de 24.48 centímetros cuadrados. En el paso 6 calculamos la contribución del alma. Como tenemos el momento último actuante, lo dividimos entre el factor de resistencia phi de 0.9 y le restamos el momento Mn1, que es la contribución de las aletas. Y obtenemos entonces Mn2 igual a 23.47 toneladas por metro. Tenemos Mn2, ya podemos calcular la altura del bloque de compresión. Esa altura del bloque de compresión entonces está en función de Mn2 de la resistencia del concreto y el ancho del alma. Eso nos da 11.25 centímetros, como era de esperarse, mayor al espesor de la aleta, que es de 6 centímetros. Luego calculamos a su S2. Este a su S2 sale de la ecuación de equilibrio de la parte de la contribución del alma. Dividimos entre F y calculamos el acero a su S2, que se equilibra con la contribución del alma a compresión. Se verifica que la cuantía colocada no sea superior a la cuantía máxima permitida. Con el ánimo de facilitar los cálculos, vamos a calcular la cuantía de la segunda parte del acero que sale de la contribución del alma a compresión. Entonces la cuantía colocada sería igual a su S2 entre BW por D. Eso nos arroja un valor de 0.098. Calculamos la cuantía máxima en función de F'C, Fy, beta. Cuantía máxima entonces sería igual a 0.31875 por la resistencia del concreto entre 4200 por 0.85. Podemos decir entonces que la sección
el acero que se le está colocando es adecuado y procederemos entonces a calcular el acero total requerido en la sección, que sería igual entonces a su S1 más a su S2, es decir, 40.29 centímetros cuadrados, teniendo en cuenta que el área de una varilla de pulgada es de 5.06 centímetros cuadrados. Eso multiplicado por 8 nos arroja un valor aproximado a los 40.29. Por tal razón se van a colocar en la sección transversal de la viga, en la parte inferior, 8 varillas de pulgada. No quiero compartir con ustedes una rutina que he diseñado para facilitar el diseño de vigas T. Lo primero que deben calcular entonces es el momento último, que depende de las condiciones de frontera. El momento resistente, asumiendo que toda la parte del ala está contribuyendo a la resistencia a la flexión de la viga. Ese momento resistente lo afectamos por el factor de resistencia y lo comparamos con el momento último. Si resulta mayor, la viga se diseña como una viga rectangular de ancho BF, o sea, el ancho total del ala. Calculamos la cuantía y por último calculamos el acero requerido. Si phi-mn resulta menor, entonces la viga se diseña como una viga T y calculamos mn1, luego mn2, el a su S1, la altura del bloque a compresión, a su S2, verificamos que esa cuantía no esté por encima de la máxima permitida que sale de esta ecuación, y si resulta satisfactorio procedemos a calcular el a su S requerido a tensión. Por favor, dejar sus comentarios acerca de la presentación realizada mediante este video, hacer sus sugerencias, preguntas, que estaré presto a poder darles respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias por su atención.